Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que el Señor los haya traído a todos con bien. De nuevo con ustedes, vamos a terminar la semana por fin con el capítulo 10 que hemos anunciado ya un par de veces por lo menos y se ha retrasado, del libro Secretos del Tiempo del doctor Stephen Jones, Tiempo maldito de Babilonia y Misterio Babilonia. Misterio Babilonia, saben que es la parte final de nuestros días, que es la Babilonia misteriosa, la Babilonia encubierta, es un cautiverio encubierto al sistema de la Reserva Federal, al sistema de los bancos centrales, del dinero fiduciario, del dinero deuda, etcétera, etcétera. Bueno, y hoy entonces, pues vamos a ver este capítulo, Dios mediante, claro. Y bueno, hoy es día 3 de mayo del 2024 y en España, en Baracaldo, Vizcaya, País Vasco, para más datos, pues ahora mismo son las 18:27 de la tarde. Vamos allá. Por ahora el estudio más importante de tiempo maldito, el que no sepa lo que es, al principio del libro hay un capítulo que se explica que es tiempo maldito, tiempo bendito y tiempo juzgado, que son diferentes ciclos de tiempo, ¿no? Es que tiempo maldito es el que trata de Babilonia y misterio Babilonia, porque entender Babilonia a la luz de la ciencia del tiempo maldito es uno de los estudios más esclarecedores sobre las profecías bíblicas que jamás he conocido. Innumerables libros se han escrito sobre el tema de misterio Babilonia, incontables sermones predicados, pero ver cuánto tiempo Dios ha entregado al mundo en las manos de este sistema mundo maldito y por qué nos parece que se ha eludido. Bueno, van a tener que disculpar porque, no sé, esta noche o ayer he debido coger algo de congestión nasal y la voz la tengo un poquito tomada, los ojos y la nariz pues congestionada, ¿no? Un poquito aquí también la zona esta de la frente y demás. Bueno, decíamos, ¿por qué nos parece que se ha eludido, no? Con suerte este capítulo arrojará algo de luz sobre el plan y propósito de Dios para Babilonia en la historia del mundo. Israel, vendida entre comillas a Babilonia durante 8 años. Cuando Josué guió a Israel a la tierra prometida, la conquistaron y luego dividieron la tierra entre todas las tribus en el 7º año. Este fue el primer año de reposo de la tierra. El registro bíblico no nos dice qué edad tenía Josué en ese momento, porque su cronología es incompleta en este punto, así que tenemos que volver al libro de Jaser para completar los detalles. Jaser, capítulo 90, versículo 32 nos dice: y fue en el 26º año después de que los hijos de Israel habían pasado el Jordán, es decir, 66 años después de que los hijos de Israel se habían apartado de Egipto, era Josué ya viejo, entrado en años, siendo de 108 años de edad en esos días. Israel salió de Egipto en el año 2448 y pasó el Jordán 40 años después, en el 2488. Josué tenía 82 años en ese momento. 25 años más tarde, es decir, en el año 26, Josué finalmente tuvo la edad suficiente para decidir jubilarse, después de sus 108 cumpleaños. Esto es cuando se cambió a la gobernación por los ancianos de Israel, de un solo líder a una gobernación mancomunada por los ancianos de Israel. Los 12 príncipes de las tribus, los titulares del derecho de nacimiento de cada tribu. Derecho de nacimiento o primogenitura de cada tribu, ¿verdad?
Su forma de gobierno, por lo tanto, cambió del gobierno de un solo hombre a una confederación tribal. Esto tuvo lugar en el año 2513. El registro bíblico no dice nada acerca de cuánto tiempo se prolongó esta gobernación por los ancianos, antes que la nación fuera puesta bajo esclavitud al rey de Mesopotamia. Jueces 3 del 8 al 10. Pero una vez más podemos volver al libro de Jasher para los detalles. De hecho, el libro de Jasher termina justo antes de este primer cautiverio, por lo que este es su evento de fecha final. Leemos en Jasher 91:12. Y los ancianos juzgaron a Israel después de la muerte de Josué durante 17 años. Tenemos un pequeño problema de interpretación aquí. ¿Los 17 años realmente comienzan con la muerte de Josué o se comienzan con su retiro 2 años antes? Josué se retiró con 108 años y murió a la edad de 110 años. Jasher 90:47 nos lo dice, ¿no? 108 años y murió a la edad de 110. Vamos a quitar este. Jasher 90:47 decíamos. En el estudio de la cronología, con un conocimiento de los ciclos de tiempo maldito, es evidente que los 17 años comenzaron con el retiro de Josué. Podríamos aclarar Jasher 91:12, por lo tanto, que dice así: y los ancianos juzgaron a Israel, comenzando con el retiro de Josué y continuando después de la muerte de Josué por un total de 17 años. ¿De acuerdo? Que hemos intercalado esto, que suponemos que ha sido para rellenar lo que no dice el texto, así que lo vamos a poner en derecho para que se sepa que está añadido. Bien, el gobierno de los ancianos comenzó, como ya he dicho anteriormente, en el año 2513, que fue el año 26 desde el cruce del Jordán. 17 años más tarde nos lleva al año 2530. Israel había comenzado a caer en la idolatría, y así leemos en Jueces 3:8. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim 8 años. ¿Por qué la Biblia dice que Dios vendió a Israel? ¿Por qué no dice que Dios puso a Israel en esclavitud o cautiverio? La terminología en sí es muy significativa, ya que nos trae de vuelta a la básica ley de la restitución que se encuentra en Éxodo 22. La ley establece que si un hombre roba algo, debe pagar a su víctima la restitución, ya sea doble, cuádruple o quíntuple, ¿no? Cuádruple o quíntuple. Quíntuple vamos a poner, a seguir el mismo criterio, doble, cuádruple o quíntuple, dependiendo de la situación. Por supuesto, un ladrón puede no tener los recursos para pagar una indemnización a su víctima. En tal caso, Éxodo 22:3 dice: si no tiene con qué, será vendido por su hurto. Ya hemos visto en el capítulo 1 un poco de cómo funciona esta ley. Todo pecado es contado por el juez como una deuda que el pecador debe a su víctima. La deuda se determina de acuerdo a la cantidad que robó el pecador, multiplicada por 2, a menos que el objeto robado no pueda ser devuelto intacto y en su totalidad. En tales casos, la restitución se duplica a 4 veces la cantidad robada. Y si el pecador roba las herramientas de trabajo de un hombre, como un buey, que sería equivalente, por ejemplo, hoy a un tractor, como un buey en Éxodo 22:1, la restitución se calcula en 5 veces la cantidad robada. Es un sistema simple pero eficaz de la justicia que garantiza la plena recompensa a las víctimas por sus pérdidas, mientras que enseña a los pecadores a cómo trabajar para ganarse la vida. Siguiente epígrafe: el requisito de Dios, los frutos del reino. El Señor lo que está buscando es a esas personas que produzcan los frutos del reino, que vamos a ver que
todos los imperios bestias hasta la actualidad han sido incapaces de producir, y que van a ser los vencedores de Dios los que a partir de ahora, eh, una vez que se venga el derramamiento del Espíritu Santo, el último gran avivamiento con la doble porción, van a ser los únicos capaces de producir los frutos del reino. Y entonces el gobierno, el mandato de dominio va a pasar de Misterio Babilonia a los santos del Altísimo, que son los que van a gobernar unidos a su cabeza Jesucristo. Bien, en el caso de la venta de Israel por Dios en la mano del rey de Mesopotamia, ahí es como empezó, por ejemplo, el cautiverio, la terminología en Jueces 3.8 indica que Dios llevó a Israel a la corte celestial de la ley, a la corte celestial, vamos a poner de justicia, ¿verdad? De justicia, o de la ley podía ser también, pero yo creo que encaja mejor corte celestial de justicia, donde él determina su culpabilidad. Años antes Dios los había traído a la tierra para producir frutos de justicia. Dios vino cada año en los tiempos señalados, es decir, los días de festivos, en busca de los frutos del reino, pero no encontró ninguno. Partimos de que la gente llevaba las primicias de la cebada, el trigo y las uvas en sus días festivos designados, pero estas primicias eran solo tipos y sombras de lo que Dios realmente creía necesario, es decir, el fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5, 22, 23, y que solo los vencedores pueden exhibir y producir y ayudar a que otros produzcan. Dice Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay. A mí me gusta decir en este texto de Gálatas que me llamó la atención que el doctor Stephen Jones también tradujera, creo que Witness Lee también lo hace, en vez de fe, fidelidad. Es decir, no es lo mismo que el- uno de los dones, que es la fe, ¿verdad? Aquí el fruto es la fidelidad, que podríamos decir que es la fe sostenida en el tiempo, ¿no? Ser fiel, continuar siendo fiel al Señor. Y, y es importante que resaltemos esto, ¿verdad? La fidelidad. Bueno, Jesús contó una parábola acerca de esta situación en Mateo 21. En esta parábola, él describió cómo Dios había construido una viña y la había arrendado a ciertos labradores, que se suponía que le pagarían el fruto a su tiempo. Leemos en Mateo 21, 33 a 41 lo que sigue. O hizo otra parábola. Había un padre de familia el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue a un país lejano. Cuando el tiempo de los frutos se acercaba, envió a sus siervos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, al otro mataron y a otro apedrearon. Una vez más envió otros siervos, más que los primeros, y les hicieron a ellos lo mismo. Y a la postre les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle y tomemos su heredad. O sea que los fariseos de aquel tiempo sabían bien quién era Jesús. Este es el Hijo. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron, porque ellos querían seguir al frente del chiringuito, ¿verdad? Cuando pues el señor de la viña venga, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos le dijeron: él destruirá miserablemente a esos hombres malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Eso lo destacamos, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús sacó la mayor parte de su historia del cantar de mi amado, que se encuentra en Isaías 5. En esta canción el profeta describe la viña de manera similar a lo que hizo Jesús. Y dice así: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había construido una torre en medio de ella y también hizo un lagar en ella, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué se podría hacer
perdón, ¿qué se podría haber hecho a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y ahora voy a ir y yo te diré lo que voy a hacer a mi viña. Yo quitaré su vallado y será para ser consumida, y derribaré el muro de la misma y será hollada, y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, sino, no, sino, perdón, aquí sobra un no, sino que producirá cardos y espinos, también mataré a las nubes que no perdón, también mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Yahvé de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Cuando comparamos los dos pasajes, es obvio que la parábola de Jesús fue tomada de Isaías 5 y que tenía la intención de aplicarla a la tierra de Judea y a sus habitantes. Dios siempre ha requerido los frutos del reino, pero Isaías dice que la viña produjo uvas silvestres. Uvas silvestres. En la parábola de Jesús el viñedo produjo fruto, pero se negaron a darlo al propietario. El significado es más o menos lo mismo, pero Jesús quiso hacer hincapié en ciertas cosas que iban más allá del cantar de Isaías. Del cantar de Isaías. La viña es Israel, que constituyó el primer reino de Dios en la tierra. Dios preparó la tierra de Canaán y luego la arrendó a unos labradores, es decir, los israelitas, esperando que fuera productiva. Sin embargo, cuando llegó el momento de dar frutos, los labradores robaron el fruto para sí mismos. Ellos golpearon, mataron a los sirvientes de Dios, los profetas, con piedras, algo que era típico de Jerusalén, como dice Lucas 13 del 33 al 35, porque no puede ser que un profeta muera fuera, es decir, en el exterior de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a las que te son enviados. Hemos resaltado eso de que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Todos los profetas son apedreados y rechazados al principio. ¿Por qué? Porque ellos ven con anticipación lo que los demás no ven. Entonces los demás que no lo han visto no les creen. ¿eh? Y que además, como se suelen creer más listos o más líderes o con más capacidad que ese profeta, pues no lo escuchan. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Eso también lo hemos resaltado. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y de cierto os digo, vosotros no me veréis hasta llegado el momento en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es claro, perdón, para nosotros que Jesús estaba hablando de Jerusalén y su liderazgo religioso. Resultamos lo de religioso porque de espiritualidad más bien nada. Liderazgo carnal. De hecho, al final de la viña, esos son los frutos, las uvas silvestres, sean frutos carnales, como mucho. De hecho, al final de la viña, en la parábola de al final de la viña, en la parábola de Jesús, incluso, perdón, esto no es correcto, un segundito. Sí, yo creo que es así. De hecho, al final, en la parábola de Jesús de la viña, incluso los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Mateo 21:45. No eran bobos, ellos se daban cuenta que les estaba señalando el Hijo de Dios, aquel que ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero que venía a echarlos fuera, ¿verdad? Jesús, sin embargo, estaba hablando en términos más generales de Jerusalén, en el sentido a largo plazo, no solo en aquel tiempo, sino ahora hasta nuestros días, ¿no? Cuando se está repitiendo una situación muy similar. Cumplimiento a largo plazo de la misma palabra. Jerusalén siempre había matado a sus profetas y luego los recordaba después de muertos con monumentos y todas esas cosas, ¿verdad? Mateo 23 del 29 al 31. La nación nunca había dado a luz los frutos del reino que Dios requiere. Así fue como Dios vendió a Israel en cautiverio al rey de Mesopotamia en el tercer capítulo de Jueces. Habían robado los frutos del reino, así que Dios los trajo a la corte para exigirles el pago.
Sin embargo, no había manera de que Israel pudiera pagar la deuda. Dios requiere perfección en el marco del pacto de Moisés, pero a la gente no se le había dado la plenitud del Espíritu por la cual podrían haber dado a luz los frutos del reino. Dios estaba con ellos en un tabernáculo externo, pero esto no era suficiente para que la gente produjera los frutos necesarios para Dios. Por lo tanto, ya que no tenían medios para pagar la deuda, Dios los vendió al rey de Mesopotamia por su robo. Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, una tierra muy fértil situada entre esos dos ríos. Es el antiguo nombre general para Babilonia. En la corte de la ley de Dios, en la corte de la ley de Dios o de la justicia de Dios, el rey de Babilonia vino a comprar la nota de deuda de Israel. Dios condenó a Israel a trabajar para el rey de Mesopotamia, es decir, Babilonia, por 8 años. Babilonia se convirtió en responsable de pagar la nota de deuda de Israel. En otras palabras, Dios requeriría a Babilonia producir los frutos del reino, que produjera los frutos del reino. En la ley divina, cuando un hombre compraba los servicios de un deudor, se convertía en el responsable de pagar la nota del deudor. De hecho, esta fue la razón para la venta. Se encontraba alguien que estuviera dispuesto a pagar el pagaré del que el pecador no podía pagar. De esa manera, las víctimas podrían ser recompensadas por sus pérdidas y el pecador, es decir, deudor, liberado de su deuda. Por supuesto, no había manera de que Babilonia fuera capaz de producir los frutos del reino, tal como se especifica en la nota de deuda de Israel. Eso no importaba. Dios ciertamente sabía esto cuando él vendió a Israel al rey de Babilonia. No obstante, se hizo la venta y Babilonia se convirtió legalmente en responsable de la nota de deuda de Israel. La condena de Israel era tan solo de 8 años de cautiverio, durante los cuales tuvieron que trabajar para Babilonia, mediante el pago de tributos o impuestos cada año. Al final de ese tiempo, Dios levantó a Otoniel, el primero de los jueces. Él liberó a Israel de la cautividad. Este cautiverio comenzó, como ya he dicho, en el año 2530, se terminó en 2538, que era el año 50 de su travesía del Jordán en 2488. En otras palabras, Otoniel liberó a Israel de Babilonia en el primer jubileo de Israel en Canaán. Este es un tipo fantástico y sombra, es un tipo fantástico y sombra de los mayores, un tipo y sombra, es un tipo y sombra de los mayores cumplimientos de los ciclos del tiempo a largo plazo que todavía tenemos que discutir. Bien, y aquí tenemos un infograma donde vemos que esos 2 años aplicados a términos anuales serían 2 por 414 años, desde la cautividad de Mesopotamia hasta la caída de Babilonia en el 3558, es decir, del 3530 al 3558 vemos que ese tiempo maldito de 414, 2 por 414. Y después tenemos del 3358, fecha en la caída de Babilonia, hasta el 5842, que sería 1900, el año 1948, Anno Domini, o sea, de nuestro tiempo, que es cuando se forma el Estado de Israel, serían 6 años, que serían los que faltaban, eran 8 años, pero en este caso milenios, 8 milenios, 2 se habían cumplido ya, y aquí tenemos estos 6 por 440, que son lo que le corresponde después al imperio Medo-Persia, a Grecia y a Roma, incluido el imperio papal también. Roma y el imperio del Papa, es decir, el cuerno pequeño, ¿verdad? Bien, pues ahí tienen el infograma para que lo vean y lo entiendan. En última instancia, Dios vendió a Israel y a Judá al cautiverio de Babilonia, no por apenas 8 años, sino durante 8 periodos de 414 años, como le digo. Años son. Comenzó
con este primer cautiverio en Jueces 3:8. Después de 2 ciclos de 414 años, la ciudad de Babilonia cayó ante los medos y persas. Sin embargo, Babilonia era más grande que una simple ciudad o nación. Babilonia es también el espíritu del sistema mundial, el cosmos, que no es otra cosa que el gobierno en la tierra al margen de Dios, es decir, el gobierno de los hombres no sometidos a Dios. Aunque la ciudad se derrumbó, su espíritu vivió y siguió manifestándose a través de otras naciones, como Medo-Persia, Grecia y Roma, y su prolongación del Cuerno Pequeño, como hemos visto. Así que vemos que el primer nivel de cumplimiento en esta historia fue el simple cautiverio de 8 años al rey de Mesopotamia, Babilonia. Pero en la profecía a largo plazo, Babilonia incluyó los 4 imperios bestias que dominaron el mundo y gobernaron Jerusalén mucho tiempo después de la caída de Babilonia. Bien, cuando Dios vendió a Israel en manos del rey de Mesopotamia, es decir, Babilonia, porque Mesopotamia, donde estaba Babilonia, esa nación tomó sobre sí la responsabilidad por la deuda de Israel. Debido a que no pagaban la deuda, Dios trajo juicio también sobre ellos a través de Otoniel después de los 8 años. En la visión a largo plazo, Babilonia cayó después de 2 por 414 años, la antigua Babilonia. Sin embargo, en el cumplimiento de más largo plazo de esto, a Misterio Babilonia se le permitió gobernar el mundo, incluida Jerusalén, durante otros 6 por 414 años, hasta el año 1948 después de Cristo, que como hemos visto es el año en que se funda el Estado actual mal llamado de Israel, porque en realidad podía haber sido llamado Judá. Y así Babilonia y Misterio Babilonia han tenido dominio por un total de 8 por 414 años. Qué curiosidad, ¿no? Como durante todo ese periodo hay 8 periodos de 448 años, ¿no? Casualidad o ciclos de tiempo controlados y planificados por Dios. Y así Babilonia y Misterio Babilonia han tenido dominio por un total de 8 por 414 años u 8 periodos de tiempo maldito. Este es el ciclo a largo plazo del que el ciclo a corto de 8 años de cautiverio era solo un tipo y sombra. Otoniel liberó a Israel de su cautiverio de 8 años en su primer año de jubileo en Canaán. Así, el año 1948 después de Cristo debe relacionarse de alguna manera con un año de jubileo. Era, por supuesto, un año muy significativo, ya que fue el año cuando los judíos declararon la independencia del Estado de Israel. Para ellos era como un año de jubileo, y de hecho marcó el momento en que la nota de la deuda original comenzó a ser transmitida de la sucesión de los imperios mundiales de Babilonia a los judíos, lo que los responsabilizaba de producir los frutos del reino, que como vemos no han producido. Es más, lo que están produciendo es un genocidio, lo estamos viendo ahora más claro que el agua. Es decir, se están mostrando claramente indignos, no sirven, y por lo tanto el Señor les va a quitar la primogenitura para dársela a aquellos que se van a producir los frutos del reino, que son los vencedores. No a un anticristo, sino a los vencedores. La Iglesia Católica Romana, sin embargo, no reconoció al Estado judío por otros 50 años. La mayoría de los protestantes, especialmente los evangélicos y fundamentalistas en América, declararon inmediatamente que la nueva nación era el cumplimiento de la reunión de Israel en la tierra prometida. Declararon además que la guerra que estalló en 1948 fue el comienzo de la Gran Tribulación. El anticristo aparecería pronto, los judíos se salvarían de la destrucción por el regreso de Jesús en el último minuto y entonces se convertirían y predicarían el Evangelio al mundo. Esa era la teoría que se creían equivocadamente. Obviamente, este punto de vista cayó sobre las rocas del incumplimiento. La guerra no terminó con ninguna conversión en masa al cristianismo, por no hablar del fracaso de que Jesús no regresó.
Había demasiadas profecías que esos predicadores no entendían o simplemente no creían, pero nos estamos adelantando a nosotros mismos de nuevo. En primer lugar, vamos a volver a la caída de la ciudad de Babilonia y veremos cómo cumplió la gran imagen de la historia, sobre todo en relación con la nota de la deuda que estamos rastreando. La extensión de Babilonia, es decir, una sucesión de imperios. Esa fue la extensión de Babilonia, ¿no? Todos los imperios que continuaron detrás de ella y que la estatua de Daniel pues vaticinó, ¿verdad? La caída de Babilonia no provocó el fin de la profética Babilonia. Cuando estudiamos las profecías de Daniel, encontramos que Babilonia solo era la cabeza de oro, una imagen mucho más grande, Daniel 2. En Nueva Babilonia, digamos que se viste de diferentes ropajes, ¿eh? Después se viste de Medo-Persia, de, después de Medo-Persia, de Grecia y después de Roma y después su prolongación, su extensión, el Vaticano, etcétera. Y luego la bestia de la tierra, del mar y la bestia de la tierra de los Rothschild, ¿verdad? Estamos en ese punto en que domina la bestia de la tierra, los Rothschild, por encima del Vaticano, el Vaticano en sumisión a ellos, ¿verdad? Como tutores son la bestia de la tierra. Bueno, los estudiantes de la profecía reconocen que la imagen mucho más grande, Daniel 2, reconocen que Babilonia solo era la cabeza de oro en una imagen mucho más grande, Daniel 2. Los estudiantes de la profecía reconocen que la caída de Babilonia era como la decapitación de la estatua de oro, pero los brazos de plata representaban a Medo-Persia, el vientre de bronce representaba a Grecia y las piernas de hierro representaban al Imperio Romano en sus diversas formas. A lo largo de la historia, perdón, de estas naciones podemos ver la historia de la nota de deuda también. Es una manifestación más grande que un simple cautiverio de 8 años de Israel. Se ve que Dios hizo la venta de todas las naciones en manos de Babilonia, Jeremías 27, 7, y él espera que todas las naciones sirvan a esa ciudad hasta el tiempo asignado, en el que estamos ahora precisamente. Esto incluyó a Judá y Jerusalén. En el mensaje de Jeremías es muy claro en este punto, Jeremías 24, 29. Por cierto, esta misma mañana hemos publicado en las redes sociales una palabra no me acuerdo ahora el nombre de ella, que pasó mi esposa, de, de la caída, de que estamos en la caída de Misterio Babilonia. Babilonia no produjo los frutos del reino durante su periodo de gracia asignado de 828 años, que eran 2 por 414. Por lo que Dios trajo a la ciudad ante el tribunal divino y exigió el pago. La historia se encuentra en Daniel 5. El rey Belsasar no sabía que su fiesta alcohólica se celebraba en la sala de justicia de Dios, el tribunal celestial, ¿verdad? Dios requería los frutos del reino, las buenas uvas en lugar de uvas silvestres. Belsasar sacó el vino de Babilonia y presentó sus uvas silvestres a Dios en los vasos del templo. Uno no puede esperar que Dios acepte el vino, es decir, doctrinas u obras de Babilonia, incluso aunque se le ofrezca a través de una forma de piedad en los vasos del templo. Es decir, obras carnales en forma de religión, y de un falso servicio a Dios, cuando en realidad se está en rebeldía. Esto era inaceptable. Aquello no eran los frutos del reino que Dios tenía en mente. Así que la sentencia justa de la ley se escribió en la pared del palacio por una mano visible para todos los que estaban presentes. Las palabras escritas fueron Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie sabía lo que esto significaba, por lo que llamó a Daniel, por lo que se llamó a Daniel para interpretar el significado. Daniel 5 del 26 al 28 dice, esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios o auditó tu reino y lo terminó. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, es decir, declarado en quiebra. Pérez,
tu reino ha sido roto y ha sido entregado, es decir, subastado o vendido a los medos y los persas y a los persas. En otras palabras, Babilonia no había pagado la nota de la deuda en el tiempo asignado, 828 años, ni dio a luz los frutos del reino, así que Dios estaba vendiendo a los medos y los persas. Esto transfirió la nota de deuda a los medos y los persas. A cambio, Dios quiso dar a los babilonios como siervos a los medos y los persas por un tiempo. Es importante tener en cuenta que la nota de deuda se mantuvo en existencia porque Dios siempre ha requerido los frutos del reino y seguirá exigiéndolos hasta que un pueblo se ponga en pie y que pueda pagarle a Dios lo que es de él, como dice Mateo 21:43. Estas personas se perfeccionarán bajo la unción de la fiesta de los tabernáculos. Ellos son los hijos de Dios profetizados en las Escrituras, la manifestación de los hijos de Dios, de los vencedores. Bueno, mientras tanto, a los medos y los persas se les dio la responsabilidad de producir los frutos del reino, pero fue igual que lo que hicieron los babilonios. Fue igual que lo que hicieron los babilonios. Esto era inevitable. Así, en el año 331 a.C., Dios vendió Persia en manos del rey de Macedonia, vendió a Persia en las manos del rey de Macedonia llamado Alejandro Magno. En ese momento la nota de la deuda pasó a manos del imperio griego y se le dio autoridad sobre todas las naciones. Cuando Alejandro murió, el imperio fue dividido entre sus 4 generales y así el dominio griego continuó en esta nueva forma hasta el surgimiento de Roma. Roma tomó el control de Jerusalén y Judea en el año 63 a.C., el mismo año en que Augusto César nació. Con esto la nota de la deuda pasó de Grecia a Roma. La antigua tierra de Canaán, y en concreto la ciudad de Jerusalén, fue el lugar de la infracción original que generó la nota de deuda, que por eso fueron llevados al cautiverio. Así pues, parece que quien controla ese territorio es el que toma en sus manos el pagaré o la nota de deuda. Cada uno de los imperios en cuestión tomaron el control de Jerusalén. Eso es lo que determinaba el que controlaba Jerusalén. La propia Roma pasó por diferentes ciclos y tipos de gobierno, pero en cada caso la nota de la deuda se mantuvo con ellos en todas sus diversas formas. Roma era todavía una república cuando tomó el control de Jerusalén y Judea. Poco después se convirtió en un imperio de Augusto César. Después del 312 después de Cristo, se convirtió además en un imperio religioso bajo Constantino. A medida que pasaba el tiempo, el poder de los líderes religiosos creció hasta el punto en que la Iglesia dominó la escena política, el cuerno pequeño. Entonces el imperio en sí se dividió en 2 secciones llamadas los imperios romanos del este y del oeste. El occidente, es decir, el este, cayó en el año 476 después de Cristo a los ejércitos invasores desde el norte. Cayó ante los ejércitos invasores desde el norte. Pero el Imperio Romano de Oriente continuó hasta el 1453, cuando los turcos conquistaron finalmente Constantinopla, hoy Estambul. Cuando las tribus germánicas conquistaron Roma en el año 476 después de Cristo, la ciudad y el imperio de la misma se derrumbaron. Sin embargo, esas tribus no crearon un imperio germánico sobre sus ruinas. Tampoco se hizo ninguna tentativa de conquistar y gobernar Jerusalén. Por lo tanto, ellos no tomaron la nota de deuda. En lugar de ellos, la Iglesia Católica Romana llenó el vacío de poder y heredó el pagaré. La Iglesia se enseñoreaba de las naciones en gran parte a través de sus reyes vasallos, por supuesto, por lo que se podría suponer en caso de responsabilidad compartida para saldar el pagaré, pero sobre todo los historiadores coinciden en que la Roma papal sucedió a la Roma imperial.
Por lo tanto, desde el punto de vista legal, la nota de deuda pasó a la Roma papal, como se manifiesta en los reyes y dinastías que coronaron o reconocieron como legítimos de los derechos dados por Dios para gobernar. El Sacro Imperio Romano fue establecido por el papado unos pocos cientos de años después de la caída de Roma. La dinastía de los Habsburgo, que gobernó este imperio, no llegó a un final completo hasta el año 1918. En ese momento, el general Allenby había tomado Jerusalén a los turcos. Gran Bretaña entonces sostuvo Jerusalén como un protectorado hasta 1947-48, cuando pasaron la nota de deuda a los judíos, precisamente 8 por 414 años después que la nota de deuda se estableció por primera vez en la Corte Divina de Justicia. Fue un momento trascendental en la historia que nos lleva al final precisamente de esa etapa, a la etapa final de Babilonia, de los imperios bestias. Los pies de hierro y barro. Siguiente epígrafe. La imagen de Daniel 2 tenía los pies de hierro y barro. Esto tiene un número de aplicaciones en la historia. En la medida que a la nota de deuda se refiere, parece que esto se aplica en gran medida a la lucha por el control de Palestina entre los musulmanes de Oriente y los cristianos de Occidente. Después de la decadencia de Roma, el próximo gran poder para tomar el control de Palestina fueron las diversas fuerzas musulmanas. El calendario musulmán comienza con la Égira en el año 622 después de Cristo, la fecha de la huida de Mahoma de la Meca. 6 años después de la Égira, Mahoma conquistó la Meca y los nuevos ejércitos islámicos muy rápidamente se convirtieron en poderosos. Por el 637 después de Cristo habían conquistado Jerusalén y habían empezado a trabajar en una mezquita en el monte del Templo. La primera cruzada de Occidente recuperó Jerusalén en el 1099 después de Cristo. Sin embargo, los musulmanes más tarde se reagruparon y finalmente reconquistaron la ciudad en 1187. Con la tercera cruzada no recapturaron Jerusalén, pero tomaron una serie de ciudades a lo largo de la costa de Palestina. Estas permanecieron en manos latinas durante un siglo. Una cruzada posterior del emperador del Sacro Imperio Romano, Federico II, del Sacro Imperio Romano, Federico II, restauró la misma Jerusalén para control latino en, 1200, en el 1228, casi en su totalidad por la diplomacia, más que por la fuerza de las armas. Los musulmanes reconquistaron Jerusalén en el 1244 y el último bastión cristiano importante, la ciudad de Acre, fue tomado por los musulmanes en 1291 y así la Tierra Santa pasó de nuevo a manos musulmanas hasta que el general británico Allenby tomó Jerusalén en 1917. El hierro de Roma y el barro del Islam se habían repartido la tierra entre ellos mismos. El control de la tierra iba y venía durante siglos. El reino fue dividido, de hecho, por ser en parte de hierro y en parte de barro. Con todo el derramamiento de sangre de las cruzadas, ninguna de las partes, con todo el derramamiento de sangre de las cruzadas, ninguna de las partes dio a luz los frutos del reino que Dios requiere. Ninguna de las partes pagó la nota de deuda, la nota de la deuda, aunque ambas partes querían el control de la tierra con el fin de afirmarse como los elegidos de Dios. Ambas partes codiciaron el control sobre todas las naciones, pero ninguna de las partes tuvo gente con capacidad de producir los frutos del reino que Dios requiere. Y de hecho hoy, pues ya saben, Jerusalén está compartida, ¿no?, entre los musulmanes y los occidentales. Ahí sigue esa división, ¿verdad? Los pies del hierro y el barro sigue ahí.
En la década de 1940, varias organizaciones judías sentían que eran los llamados a producir los frutos del reino. Ellos también querían el control sobre Palestina y la ciudad de Jerusalén, trabajando en los círculos políticos de alto nivel en Gran Bretaña y con simples y organizaciones criminales terroristas en Palestina. Finalmente lograron que Gran Bretaña sometiera toda la cuestión a las Naciones Unidas en 1947. Vamos a ver que había leído mal esto, estaba mal escrito. Digo, trabajando en los círculos políticos de alto nivel en Gran Bretaña y con simples organizaciones criminales terroristas en Palestina, el Irgun, etcétera, finalmente lograron que la Gran Bretaña sometiera toda la cuestión a las Naciones Unidas en 1947. Las Naciones Unidas aprobaron la resolución palestina el 29 de noviembre de 1947 y Gran Bretaña decidió retirarse completamente en unos pocos años. Sin embargo, los terroristas judíos, es decir, el Palmaj, el Irgun y otras pandillas, siguieron matando a policías, diplomáticos británicos e incluso a los ciudadanos, incluso a los ciudadanos de a pie, por lo que en mayo de 1948 Gran Bretaña decidió irse de una vez. Después de lo famoso atentado al Hotel Rey David y demás, todo aquello, ¿verdad? Los terroristas judíos de inmediato declararon el establecimiento de un Estado de Israel independiente el 14 de mayo de 1948. 14 de mayo. Estamos a punto de hacer otro aniversario, ¿verdad? Ahora el día 14. El presidente Truman fue el primero en llamar por teléfono para reconocer al nuevo Estado. Los exterroristas se convirtieron en estadistas israelíes. Algo así parecido como lo que está ocurriendo en España. Los terroristas ahora se están convirtiendo en alcaldes, en diputados y hasta a punto hemos estado aquí en el País Vasco de tener un presidente con esos antecedentes. Bien, estadistas israelitas dedicados a erradicar a los terroristas árabes que surgirían después. A lo largo de todo esto, uno no puede dejar de pensar en la advertencia de David en el Salmo 127.1, que dice así: si Yahvé no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guardare la ciudad, vela el vigilante, pero en vano. O en vano vela la guardia, ¿verdad? Como es más conocido. Dios condena a los descendientes de Saúl por perseguir la sangre en Ezequiel 35:6. Él nos dice que debido a que no odiaron la sangre, es decir, el derramamiento de sangre, la sangre salía en su búsqueda también. Jesús afirmó esto al decirnos que todos los que toman la espada perecerán por la espada, Mateo 26:52. Esto no hace que la básica legítima defensa sea pecado, pero sin duda aborda el pecado de comer sangre, Levítico 17:12, que hace alusión a eso, a ser sanguinarios, a usar la espada, ¿verdad? No debemos ser sedientos de sangre, es decir, sanguinarios. Debemos odiar el derramamiento de sangre y hacerlo con gran renuencia. Los terroristas, por su naturaleza, tienen sus prioridades fuera de orden y este desequilibrio eventualmente los consume. Son los mismos celotes de los tiempos de Cristo, ¿verdad? Y los de la fortaleza de Masada, etcétera, etcétera. Uno de estos terroristas originales del Palmaj en la década de 1940 era un joven llamado Rabin, Isaac Rabin, liderado por Moshe Dayan. Parecería que en sus últimos años Rabin comenzó a ver que los métodos violentos que había utilizado durante tantos años solo condujeron a un ciclo durante tantos años solo condujeron a un ciclo interminable de violencia y el terrorismo simplemente creaba más terrorismo árabe. Por lo tanto, trató de poner fin al mismo haciendo la paz. Por desgracia para él, había demasiados otros israelíes que estaban sedientos de sangre y uno de ellos asesinó a Rabin. La razón indicada del asesino era precisamente el razonamiento que Rabin había hecho en sus primeros años. Por lo tanto, Rabin murió por el mismo principio por el que él había matado a otros. ¿No es esta una conclusión irónica que prueba ser verdad las palabras de Jesús? Los que viven por la espada morirán por ella.
Cuando la independencia del Estado de Israel fue declarada en mayo de 1948, nadie se daba cuenta de que el mandato de Babilonia había concluido después de 8 ciclos de 414 años, 6 de ellos a partir de la caída de Babilonia en el año 537 a.C. Dios estaba a punto de hacer algo nuevo para llevar todas las cosas a un punto culminante de la historia, culminante de la historia. La gran mayoría de la cristiandad evangélica inmediatamente pronunció que esto era el comienzo de una cuenta regresiva de 7 años hacia la segunda venida de Cristo y la gran tribulación, entre comillas. Es obvio que esto no ocurrió. La Iglesia Católica Romana finalmente reconoció al Estado judío el 30 de diciembre de 1993, justo cuando acaba Pentecostés, la edad de Pentecostés, que son 40 jubileos desde el año 33, cuyo tipo son los 40 años del gobierno de Saúl, el rey pentecostal. Fue 46 años después de la resolución palestina que las Naciones Unidas habían aprobado el 29 de noviembre de 1947. Se necesitaron 46 años para construir o remodelar el templo de Herodes, Juan 2:20, y la Iglesia de Roma luego reconoció a los judíos como Israel, los titulares del derecho de nacimiento de José. El año 1993 y 1994 fue también el 40 o el 40º jubileo de la Iglesia bajo Pentecostés. Desde su creación en el año 33 después de Cristo, el Papa Juan Pablo II visitó a Israel, entre comillas lo de Israel, porque un nombre que se apropiaron indebidamente, porque era Judá en todo caso, no Israel. Visitó Israel oficialmente en marzo del 2000 después de Cristo, llamando a los judíos Israel y la gente del pacto. Pocos entienden que el Vaticano estaba diciendo al mundo que ahora se reconocía a los judíos como estando en una relación de pacto con Dios como su reino en la tierra. Este fue un gran alejamiento de la doctrina de la Iglesia. Reconocer a los judíos como Israel, escuchen esto, reconocer a los judíos como Israel significaba que la Iglesia Católica finalmente estaba de acuerdo con la mayoría de las denominaciones protestantes en decir que los judíos poseen el nombre del derecho de nacimiento de Israel que Jacob dio a los hijos de José, que son los verdaderos israelitas, no los judíos, ¿verdad? Esto es importante. En esencia, esto va además de negrita subrayado, ellos volvieron a ser los elegidos de Dios sin tener que arrepentirse de nada y sin tener que aceptar a Jesús como el Mesías. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? La transferencia de la nota de deuda de los judíos fue así completada a los judíos fue así completada en un periodo de tiempo a partir de 1947 a 1948 y fue plenamente ratificada por la Iglesia entre el 1993 y el año 2000 después de Cristo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo capítulo que abordaremos cuando volvamos a tocar este libro, la semana que viene, Dios mediante, Secretos del Tiempo, del doctor Stephen Jones, nos veremos el capítulo 11 que se titula Profecías cumplidas por el Estado de Israel. Yo creo que este será el último capítulo, estamos en la página 134. Ah, no, perdón, 134, nos quedan casi 100 páginas más. Bueno, estamos como en la mitad del libro, algo más adelantados, ¿no? Entonces veremos ese capítulo. Y el siguiente vídeo que haremos, ya sabe que vamos a ver el libro El Jubileo de la Creación, que este también ya está por la 160 hasta la 119, nos queda como un cuarto de libro aproximadamente. El capítulo 12 del Jubileo de la Creación del doctor Stephen Jones, que será ¿por qué los concilios de la Iglesia condenaron la enseñanza de la restauración? Va a ser un capítulo muy interesante y como es un poco largo tengo que mirar a ver si lo metemos en uno o en dos, parte 1 y parte 2, ya lo veremos. Bien, mis queridos
hermanos y amigos, gracias de nuevo por acompañarme hasta aquí. Bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo a todos ustedes. Pedirle al Padre que los guarde, que los renueve en espíritu, alma y cuerpo este fin de semana y que nos los traiga de vuelta como lechugas para el lunes Dios mediante, si es que el lunes podemos hacer, nos permite hacer vídeo. Hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.